Ya está. Cuando nos digan qué tal, chicos, si nos confirman estamos en el aire. Rocío, después mandanos el enlace, por favor, así para verificar. Les pedimos mil disculpas porque estamos teniendo problemas un poco con el internet. Sí, con el Y internet está muy saturado. está bastante saturado hoy y queremos pedirles disculpas. Bien. Eh, Ya estamos ahora sí bueno, en vivo. ya vamos a estar a punto de empezar. Bien. Ya vamos a estar a punto de arrancar. Vamos a esperar un poquito más con los chicos que se están conectando también ya de a poco. Bien, vamos para poder arrancar y poder empezar y poder también ver un poco acerca de lo que es la parte del terreno biológico y todo eso. Bien. Ale, ¿cómo Y andamos? ahora creo que ya está mejor el internet. Ya se ha reconectado. Sí, Sí, creo que ahora sí está mejor. ya estamos bien. Creo que sí, ahora sí. Sí. ¿Qué tal, chicos, a todos? Por Disculpas a fin ya todos. pudimos conectarnos. Mil disculpas a todos por todo lo que, por todo el tema de la parte tecnológica. A veces se complica un poquito, pero vamos a tener ya un tiempo donde vamos a poder conversar, donde vamos a poder también ya tener diferentes tipos de protocolos, bien. Vamos a tener también el tiempo donde vamos a poder ver todo lo que es todo lo que es la parte de tratamientos, por qué es importante la parte de implantología, ¿bien? ¿Por qué es importante la parte del terreno biológico en cirugía? Bien, vamos a ir desarrollando ahora, bien, vamos a ir desarrollando cada uno de estos paradigmas, bien. Ya vamos a esperar un segundo más, Ale, para que los chicos también se vayan uniendo, bien. Eh, También vamos a estar saludando a los diferentes doctores que ya nos están acompañando. Bien, Ale. Sí, a ver. Ay, saludos al doctor Andrés Torres, al doctor Marco Antonio Beltrán, al doctor Álvaro Luis Torrico. ¿Me escuchas, Pulso? Sí, sí, te Creo que se ha escucho cortado un claramente. poquito. No, está bien. Creo que el internet nos está jugando un poquito una pasada. Hoy Y nos está jugando un en poquito este horario creo que es medio muy saturado. complicado. Ujú. Pero está bastante saturado. Les pedimos nuevamente disculpas. Bien a todos, doctores. Bien. Eh, Ujú. pero vamos a empezar a hacer una transmisión y vamos a hablar hoy más sobre la parte de implantología en cuanto al manejo quirúrgico. Bien, vamos a ver esto propio, vamos a ver por qué es importante tomar en cuenta, bien, por qué es importante tomar en cuenta la implantología, por qué es importante poder desarrollarlo, poderlo ver, por qué nosotros tenemos que tomar en cuenta toda la parte del terreno biológico, en qué puede llegar a afectar en nuestro tratamiento, bien, y vamos a ver un poco más de paradigmas, bien, saludarles chicos y les pedimos nuevamente mil disculpas porque tuvimos un problema con el tema Del internet. del internet que un poquito se nos complicó, bien, pero vamos a estar ya ahora, creo que ir para adelante. ¿Cómo está el clima por allá por Bolivia, Ale? Mm, ahora está muy frioso. Ya han bajado mucho las temperaturas. Se Ujú. siente más frío. Por aquí ya está haciendo viento. Está, sí, el clima ya creo que ya está empezando con un clima bastante complicado. Creo que ya estamos llegando también a poder estar en una etapa ya un poco más frígida. Creo que a todos nos está llegando bien este tiempo de frío. Vamos Sí, a, vamos a tener un día, bien hemos hablado en este tiempo, hemos tenido un tiempo donde hemos conversado, hemos hablado en toda la parte quirúrgica, hemos hablado mucho de cirugía oral, pero hoy vamos a hablar más sobre implantología.
Ajá. Y damos la bienvenida también al doctor Gregorio Rodríguez. Hay varios que ya se están conectando. Nancy Criollo, Lucio Méndez, Gracias a todos, Marita doctores, chicos. Martínez. Ana Martínez. Sí. Qué gusto saludarles a todos. Gracias, chicos, por también participar, por ser parte de esto. Vamos para adelante, Ale. Ya podemos empezar con la presentación. Muy bien. Vamos a empezar. Vos me dices si ya lo estamos viendo. Ya. Bien. Ujú. ¿Se puede ver? Ahora sí, se ve bien. Bien. Hoy vamos a tener vamos a tener vamos a tener el tiempo de donde vamos a conversar algo que es importante. Si bien dentro del ámbito de la implantología hay dos corrientes muy grandes, unos siempre hablan de poder ver desde la parte protésica hasta la parte quirúrgica, otros dicen primero la parte quirúrgica, la parte protésica. Bien, está bueno que nosotros lo tomemos en cuenta antes de poder hablar de lo que es la tecnología, los softwares y todo eso. Vamos a ver cómo es la parte del terreno biológico como tal, cómo se debe preparar el terreno, qué características debe tener, qué características se debe tomar en cuenta para poder, para tener un buen, correcto tiempo en cuanto al manejo de la implantología. Bien, vamos a tener este tiempo, lo vamos a conversar, vamos a poder analizar, bien, en todo lo referente a la parte implantológica. Bien, ante todo me presento, ustedes ya me conocen, ¿no? Yo soy egresado, me preguntaban, doctor, ¿de dónde es usted? Yo soy egresado de San Simón, de Bolivia, bien, pero radico actualmente en la Argentina ya hace varios años. Bien, me dedico básicamente a tiempo exclusivo a la parte de cirugía oral y maxilofacial. Tengo una especialización en la UCA en implantología. También trabajo como encargado, como jefe de servicio en la parte de cirugía oral y maxilofacial en el Hospital Di Próspero, bien. Y también, como apasionado de la docencia, me gusta mostrar un poco de la docencia, compartir un poco con colegas y mostrar un poco la escuela mismo de mi hospital, bien. Algo que me llamó la atención cuando hacíamos la especialidad en implantología, esta palabra que me encantó, que es la palabra armonía. Bien, la armonía en cuanto a lo que se debe realizar, o sea, qué es lo que nosotros necesitamos buscar. Cuando nosotros tenemos piezas dentarias en buena posición, buena localización, bien, vemos algo muy interesante, una palabra que es hermosa, que es la armonía, la paz, la quietud. El sistema estomacognático se caracteriza porque debe tener esa quietud, debe tener esa forma, debe tener esa tranquilidad en cuanto a nosotros vayamos a trabajar, porque nosotros vamos a permanecer una injuria en el lugar. Cuando se pierde piezas dentarias, bien, se va a perder como algo muy importante dentro de la boca. Bien, dentro de la cavidad oral, no solamente los dientes nos van a servir para sonreír, también tienen funciones vitales en cuanto a la función masticatoria, bien, armonización de la parte de la arcada dentaria, bien, cumplen papeles importantes. En este último tiempo, la implantología fue tomando un papel preponderante en cuanto a lo que es el manejo propio de cada uno de estos conceptos. Vamos a empezar desarrollando conceptos básicos para la implantología. No vamos a hablar hoy día de grandes cosas importantes, pero sí es bueno que nosotros vayamos a tomar en cuenta esto, ¿bien? Necesitamos tomar en cuenta y tener en claro las bases propias de la implantología, ¿bien? Básicamente, la palabra importante dentro de este ámbito es la que Brånemark lo utilizó, bien, hace mucho tiempo atrás.
un concepto muy integrador para poder sobrellevar el paciente dentro, porque lamentablemente cuando ya había rebordes atróficos, ya había rebordes que no se podían rehabilitar con una prótesis, se tenía que pensar en poder realizar un tratamiento el cual conlleve a que el paciente pueda masticar, pueda tener un estilo de vida. Bien, Branemar hace investigaciones y empieza a dar ya ideas y pautas sobre cómo devolver nuevamente la función masticatoria. Bien, y tome en cuenta este concepto que hace mucho tiempo lo conocemos, que es la osteointegración. Básicamente es la unión íntima entre el tejido óseo vivo, bien ordenado con la superficie del implante y sometido a una carga funcional. Bien, Branemar va a llegar a poder trabajar en ese sentido, bien, tomando en cuenta esta característica. Bien, cuando Branemar hace esta mención, bien, toma en cuenta de que este concepto debe estar ligado a una integración, tiene que ser parte de esto. Bien, cuando nosotros realizamos el implante, después de haber hecho todo el proceso quirúrgico como tal, bien, es importante de que nosotros tomemos en cuenta estos detalles sobresalientes. Los criterios básicos para poder realizar una osteointegración y tener un buen éxito en la implantología, bien, principalmente después de haber realizado la parte quirúrgica, no debe tener movilidad, el implante debe estar firme, debe tener su estabilidad primaria, bien. Si el implante tiene dolor o se mueve, estamos hablando de una fibrointegración, no una integración propia como tal ósea, bien. Y también al momento de la percusión de sonido metálico, no debe tener dolor a la ausencia, no debe tener dolor cuando se hace la percusión, mejor dicho. Y generalmente el sonido, cuando se hace la percusión, es un sonido metálico. Bien, esos detalles, cuando nosotros vayamos a colocar un implante, debemos de tomar muy en cuenta para que nosotros vayamos a poder desarrollar, a poder trabajar correctamente, bien, a poder trabajar con los implantes y que no tengamos ninguna alteración. Bien. Aparte de la parte clínica, es importante tomar en cuenta el diagnóstico radiográfico. Antes de realizar un implante, debemos de tomar radiografías previas y si el caso lo amerita y lo ideal es tener una tomografía. En este tiempo, con el boom de la tecnología, la tomografía, la cirugía guiada, no debemos de perder este rumbo. Estas cosas nos van a llegar a servir, nos van a llegar vamos a llegar a utilizar, bien, con un fin de que podamos realizar un correcto diagnóstico, bien, podamos llegar a realizar un correcto tratamiento, el cual, bien, después de que nosotros colocamos el implante, básicamente cuando está integrado, se va a observar a nivel de la zona del implante y la parte ósea, bien, una ausencia de zonas radiodúciles. Básicamente el implante y la pieza y la porción ósea van a ser uno. Y esto se conoce, ¿no? Cada año existe una pérdida de 0,2 milímetros por año. Esto de forma vertical por la parte de función y todo eso. En esto sí tenemos que ser categóricos. El implante, cuando vayamos a colocar un implante, tenemos que seleccionar bien al paciente, tomando en cuenta las características, qué tipo de patologías tiene, antecedentes de salud y todo esto. Histológicamente, se tiene que observar esta integración. Si miramos acá en la imagen, bien, tiene que haber una integración íntima, una integración propia, bien marcada, para que esto también tenga un correcto éxito. Bien, esta integración entre tejido vivo y tejido óseo tiene que estar directamente complementado para que de esta manera podamos llegar a tener una gran cantidad, evitar gran cantidad de alteraciones, bien. Esta intimidad, bien, se va a tomar muy en cuenta
para que nosotros podamos tener el correcto diagnóstico para el manejo de la implantología. Dentro de esto, hay 3 periodos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Primero, el periodo inicial, que va desde la cirugía hasta la prótesis, donde planificamos qué tipo de implante vamos a llegar a poner, bien. Vamos a planificar también qué tipo de prótesis se van a llegar a colocar. Actualmente se maneja mucho con la parte prostodóntica esto. Primero se diseña la prótesis en la parte de softwares y todo eso, bien, colocando siempre una posición bien práctica y evitando la mala posición del implante, bien, mediante softwares y todo eso. Si vamos a colocar una rehabilitación atornillada o una corona cementada, lo cual en este tiempo no se utiliza tanto, o se utiliza tanto, pero es mucho más higiénico utilizar coronas de tipo atornilladas, ¿bien? Porque lamentablemente con el tiempo el pilar y el tornillo, no sé si les ha pasado, muchas veces se puede llegar a mover, y si no tiene una chimenea para poderlo otra vez volverlo otra vez a ajustar, es un gran problema, ¿bien? Luego tenemos el segundo periodo, que es un periodo de la remodelación ósea, que va desde la carga protésica incluso hasta un año, donde ya el implante va a ser sometido a cargas protésicas, ¿bien? Durante ese tiempo. Y el periodo de la estabilización, de los 18 meses, donde se va a lograr un equilibrio de la parte de la neoformación y la reabsorción ósea mediante cargas funcionales. ¿Bien? Ahora bien, en esto quiero hacer hincapié y quiero que tomemos muy en cuenta cuando nosotros vamos a poder ver, vamos a desarrollar en cuanto a la parte práctica de la implantología. Bien, tenemos que realizar una correcta historia clínica. Bien, tenemos que hacer una planificación básica de los requerimientos del paciente y lo que el paciente necesita para poder tener bien un buen tratamiento implantológico, para poder tener un buen resultado posterior. Bien, siempre tomando en cuenta cuántos implantes vamos a colocar en una boca. Habitualmente lo ideal es, un profesor decía, rehabilitar un implante individual con su corona, pero hay espacios en los cuales nosotros tenemos que ver cuántos implantes realmente requiere, bien, y si vamos a hacer estructuras soportadas como sobre implantes, que son los puentes, también cuántos realmente, y la zona y la cantidad de la mordida. Tenemos que hacer un diagnóstico principal en cuanto a la mordida, para que no tengamos ningún problema posterior, ¿bien? Y la distribución, sabemos que entre pieza dentaria lo ideal es que tenga de 1.5, dependiendo el tramo, ¿no? Y entre implante y implante de 3, para que después la rehabilitación no sea un gran problema, no tengamos problemas en el momento cuando nosotros vayamos a rehabilitar las estructuras y no tengamos ningún tipo de compromiso. Es un gran problema para la mayoría el tema del paralelismo, ¿bien? La profundidad en cuanto se debe llegar a utilizar. Muchas veces al principio se utilizaba solamente hexágono externo, aparecieron los hexágonos externos, ¿bien? Ahora con los hexágonos internos tenemos un mejor pronóstico de los implantes, ¿bien? Y posteriormente ahora tenemos también los conomorse. Los hexágonos internos, bien, se debe dejar justo al 1 milímetro por debajo de la parte ósea, mientras que el conomorse incluso se deja hasta 3, bien abajo, bien sumergido, para que tenga también una buena formación de la parte del cuello gingival hacia la parte superior. Bien, obviamente que cuando hagamos una rehabilitación con implantes, tomemos en cuenta de que tiene que estar correctamente alineado, no podemos colocar uno en el lugar del otro, tenemos que reposicionar y tener una buena posición para una buena alineación, ¿bien? Antiguamente, antes de que aparezcan los softwares y todo eso, ¿bien? Se utilizaban las guías quirúrgicas, como las que se ven acá.
utilizaban, se utilizaba, incluso actualmente se puede llegar a utilizar, no creo que no se debería, porque lamentablemente a veces el tema de los software involucra un gasto económico y algunos lugares no lo tienen. Bien, es una alternativa buena, donde se hacía con técnicas de vacupress, colocarlas con una plantilla y se posicionaba bien en los lugares donde nosotros vayamos a trabajar. Esta es una guía quirúrgica básica. O de otra manera, se realizaba el enfilado y se hacían las perforaciones en el lugar. Actualmente se tienen guías quirúrgicas a través de diferentes softwares y todo eso, que es lo mejor de lo mejor. Bien, pero también cuando tenemos los softwares, si bien estamos en el tiempo de la tecnología, la mención de todo esto, es bueno también recalcar de que la experiencia quirúrgica, la habilidad quirúrgica tiene que estar bien desarrollada para poder manejar correctamente la posición de los softwares. Bien. Otras plantillas que ya empezaron a salir son estas con los O-rings, bien, se tomaban las impresiones, bien, mediante los softwares y ya teníamos el resultado donde podemos llegar a poner los implantes, la posición y el paralelismo. Con esto, incluso la longitud de cada implante en los que se van a llegar a poner. Bien. Cuando hablamos también de implantología, tenemos que tomar en cuenta algo muy importante que es la parte de la anatomía. Bien. Básicamente, uno de los grandes expositores de la parte anatómica fue Leonardo da Vinci. Da Vinci, bien, fue uno de los precursores, una de las personas que tuvo en su época, fue un adelantado, porque él fue el que dibujó la anatomía como tal. En esa época no se podía realizar ese tipo de cosas, porque eran consideradas que estaban en contra de la iglesia y todo eso, o sea, era algo muy complicado. Bien. Él tomó en cuenta mediante la parte de estudios para poderlo realizar. Acordémonos que estamos compuestos no solamente de la parte de piel, tenemos la parte del tejido celular subcutáneo, la parte de plano muscular, la parte nerviosa y la parte ósea. Bien, ¿qué reparos anatómicos debemos de tomar muy en cuenta? En el maxilar superior, bien, tenemos un reparo muy importante a tomar en cuenta, que es el seno maxilar. Bien, el seno maxilar es como una caja de resonancia, bien, donde se atribuyen las fuerzas masticatorias en este lugar, bien, y generalmente va a disminuir el preso craneano. Uno de los grandes problemas cuando no se hace un buen diagnóstico radiográfico, tomográfico, es la presencia del seno maxilar. Bien, podemos llegar a lesionarlo, dañarlo, bien, y puede traer complicaciones no momentáneas, sino tardías, como son las sinusitis, bien, a largo plazo. Es por eso de que tenemos que hacer un correcto diagnóstico para poder rehabilitar implantes a la altura del seno maxilar. Bien, acordémonos también que las piezas centrales, se denominan piezas centrales cuando hay proximidad con el seno maxilar. ¿Y cuáles son las piezas que están más próximas? Los segundos molares. Bien. A la pérdida prematura de piezas dentarias, el seno maxilar se neumatiza, crece. Y de esta manera, lamentablemente, se va a perder cantidad de estructura ósea. Bien. Al perderse la cantidad de estructura ósea, no nos va a permitir colocar la cantidad y vamos a tener pequeña cantidad de la parte ósea para poderlo levantar. Bien, acá vemos una radiografía, tenemos la presencia del seno maxilar neumatizado en el maxilar superior. Bien, el seno maxilar neumatizado, bien, acá se deberían hacer diferentes tipos de tratamientos. Se puede hacer una ventana lateral de seno maxilar, colocar un biomaterial, cubrirlo con membranas y esperar un segundo tiempo, que habitualmente lo ideal es esperar hasta 8 meses para poder rehabilitar y colocar implantes. Bien, hay técnicas actuales que también solamente se colocan membranas de PRF y nada más, pero esto en la literatura que estaba viendo siempre tener un mínimo de 6, 8 de altura de la parte del reborde hacia el piso sinusal. Cuando el seno está totalmente neumatizado, es preferible realizarlo en un segundo tiempo, en este caso no. Bien,
es donde nosotros tenemos que planificar y ver el levantamiento del seno maxilar. Bien, el seno maxilar tiene esta característica. Bien, acá observamos en la imagen cuando realizamos una ventana lateral y todo. Anatómicamente el seno maxilar, bien, está bien presente, pero también hay estructuras a nivel de la arteria que compone el seno maxilar en la pared anterior, que es bastante delicada. Hay membranas que son mucho más fuertes que otras, pero hay membranas que también son bastante delicadas, bien, que en el momento mismo de la cirugía la podemos llegar a dañar. Acá es importante recalcar que tengan materiales que puedan utilizar de gran practicidad. Bien, no compremos materiales atraumáticos. Generalmente acá utilizamos cucharetas para el levantamiento de seno, bien que sean atraumáticas y bien prácticas para poderlas utilizar. Bien, bueno, en la parte superior tenemos estos reparos a tomar en cuenta. Bien, también antes de poder ir a la parte mandibular, a nivel de la zona de la tuberosidad, también se habla mucho de los implantes pterigoideos, inclinados, siempre tomando en cuenta la parte anatómica. Bien, que tenemos esos grandes detalles. Un gran reparo anatómico para tomar en cuenta es en la parte mandibular, es el nervio alveolar inferior. Bien, acá es importante que nosotros tomemos en cuenta y hablemos, y hemos hablado de esto mucho y largo y tendido en las conferencias que tuvimos de maxilar y todo eso. El nervio alveolar inferior tiene esta característica de que si lo dañamos se puede llegar a regenerar. Pero acá observamos una imagen del nervio lingual. Es complicado porque es un nervio mucho más delgado, se puede llegar a dañar y no se regenera. Bien, acá es importante cuando hagamos implantes post-extracción que pidamos una tomografía. Habitualmente, si dudamos de la longitud de la parte, de la proximidad a la parte del nervio, pidamos siempre tomografías, hagamos estudios tomográficos sobresalientes para evitar posteriores alteraciones y dolores de cabeza, bien, por la proximidad que tienen. Siempre es bueno observar y demarcar la proximidad del conducto. Nunca nos acerquemos tanto porque hay fibras y hay ramilletes que puedan estar no necesariamente en la parte del conducto del nervio de la pared superior, ¿bien? Siempre debe estar alejado a una distancia próxima. Acá en esta imagen podemos observar la distancia máxima que puede llegar a existir de la basal hacia la parte del nervio medial son 12, cuando no hay mucha pérdida. Un promedio de 8 y una distancia mínima de 5, cuando ya hay más descenso de la parte nerviosa, bien, de la parte del nervio alveolar inferior. Otro gran detalle importante, bien, es el conducto mentoniano. Bien, el conducto mentoniano tiene esta característica, bien, tiene esta posición que se va a colocar a la altura de los premolares, bien, puede estar entre medio de los dos, o puede estar delante, o puede estar por atrás. La variante anatómica puede ser esa. El gran problema es de que cuando nosotros realizamos y vemos de que está muy cerca, muy próximo, muy localizado, si no tomamos los recaudos necesarios, bien, vamos a tener complicaciones. ¿Complicaciones en qué sentido? Bien, estas complicaciones van a llegar a producir alteraciones de parestesia en esta zona. Bien, cuando nosotros vayamos a tener la altura del nervio mentoniano, fijémonos con mucho cuidado, bien, porque no solamente se puede dañar colocando el implante, sino que con las fresas nosotros nos hayamos sobrepasado en la zona de trabajo habitual. Bien, dentro de los maxilares debemos de tomar en cuenta una palabra muy importante, que es la calidad y la cantidad de hueso. ¿Cuánto de calidad y cuánto de cantidad de hueso tenemos para poder pensar, rehabilitar y tomar en cuenta nuestro tratamiento? Bien, calidad ósea se define como la densidad de las corticales y la parte trabecular. Bien, básicamente
las estructuras dentarias dentro de la parte del hueso van a formar según la cantidad de raíces que puedan llegar a tener. Bien, acordémonos que los incisivos de los premolares, la posición de la raíz, la forma de los molares también, y la característica de cada uno de estos, si va a ser un hueso trabeculado, un hueso muy esponjoso, bien. La calidad también va a tomar en cuenta el grosor de la cortical y la dureza en profundidad. Eso lo vamos a ver ahora. Bien. Lecon y Sapp en 1985 toma en cuenta las siguientes variantes en cuanto a la calidad de hueso. Toma en cuenta el tipo 1, bien, recordando un poquito que es un hueso compacto, bien homogéneo, donde las trabéculas óseas están separados por espacios medulares más pequeños. Bien. El tipo 2 es mucho más espesa de la capa de hueso que el compacto y va rodeando por un núcleo de hueso esponjoso. Bien. La capa cortical básicamente es un poco más ancha, alrededor de un núcleo trabeculado y denso. El de tipo 3 es una fina capa de cortical con un núcleo mucho más esponjoso denso. Una delgada capa de hueso cortical alrededor de un hueso denso trabecular y que toma una resistencia favorable. Bien, tipo 4 ya tenemos una cortical mucho más delgada y sin núcleo. Mucho más esponjoso y de baja densidad. Bien. Mientras que la cantidad de hueso va a tomar en cuenta tres cosas importantes: la amplitud, el espesor y la forma. Bien, la cantidad de hueso se va a valorar básicamente en cuanto a la función de la reabsorción que existe. Acá hubo una gran pregunta: ¿en cuánto tiempo puedo llegar a colocar yo un implante después de que haya extraído la pieza dentaria? Lo vamos a ir respondiendo. Bien, el tipo A, donde no hay hueso, no hay reabsorción de hueso alveolar, tenemos una cortical bastante densa. Bien, tenemos en función a la reabsorción. El tipo B, acá observamos, tenemos un hueso amplio donde nosotros podemos llegar a colocar el implante sin ningún problema. Bien, podemos utilizar implantes de 10, incluso de 13, sin ningún problema, porque tenemos buen reborde alveolar conservado. El tipo, este se conoce como un espacio ideal, donde hay abundante hueso, y a menudo se toma tras la extracción dentaria, que permanece unos meses, bien, pero si se va perdiendo mucho más tiempo, va a disminuir en altura. Bien, tenemos generalmente esta zona ideal, se va a dar cuando se planifica la extracción y se espera un tiempo en la zona de molares y premolares. Sí, en este último tiempo tenemos que tomar en cuenta de que todas las extracciones deben ser atraumáticas. Debemos de realizar odontosecciones, evitemos fracturar la tabla vestibular, trabajemos con mucha delicadeza. El tipo 2, en función a la reabsorción ósea, bien, va a haber una ligera reabsorción, bien, del hueso alveolar. Va a ser denso poroso y espeso en la cresta de la trabécula. Bien, este tipo 2 también va a haber altura, pero el espesor va a ser reducido. En este caso, se puede realizar implantes, se ponen implantes mucho más de plataforma menor, bien, pero también se aconseja colocar un relleno de hueso, bien, para poder compensar esta pérdida, para que tampoco haya zonas antiestéticas en el lugar. Bien, se puede llegar a trabajar. Es una zona casi suficiente, bien, donde nosotros podemos llegar a trabajar básicamente sin ningún problema, bien. Mientras que pasa en el tipo C, ya hay una gran pérdida, bien, de la parte de hueso alveolar y también de la basal, bien. Lamentablemente en este tiempo se han hablado mucho de los implantes cortos. Es interesante también, es un tema muy, muy interesante de discusión. Cuando ya tenemos una gran pérdida de los rebordes alveolares de tipo C, bien, hay una gran pérdida tanto en altura como no tanto en el ancho, sino en la altura, completamente bien. Acá tenemos que ver y tenemos que analizar la parte estética, porque si nosotros colocamos implantes cortos en una zona que haya perdido mucha cantidad de altura, las rehabilitaciones nos van a quedar mucho más largas, o sea, no nos van a quedar coronas muy estéticas, va a quedar muy antiestético. Lo ideal en este caso es
utilizar injertos en bloques de hueso, tanto de mandíbula puede ser o puede ser de rama ascendente, para poder trabajar en este lugar y crear una mejor zona para poder tener una mejor altura. Esta es una zona mucho más comprometida. Y bien, tenemos la de tipo D y de tipo E en cuanto a la reabsorción. Bien, estas dos son muy avanzadas, donde hay bastante atrofia, bien, donde hay bastante atrofia en cuanto a la parte maxilar. Bien, básicamente esta atrofia es generalizada y en este tiempo se han llevado sugerencias de que se pueda realizar. Se pueden realizar diferentes tipos de tratamientos, bien, que son los implantes transigomáticos en la parte superior y en la parte inferior. Generalmente es un hueso, si bien hay gran pérdida de altura, se puede llegar a trabajar con prótesis con sobredentaduras, dependiendo de la característica del paciente. Ya son otro tipo de alternativas que nosotros tenemos que pensar, qué es lo que nosotros vamos a rehabilitar al paciente. Y se considera como deficiente. Ya tenemos que pensar tratamientos a largo plazo, bien. Tenemos que ver el compromiso que tiene del paciente, que son pacientes añejos con una mala adaptación de prótesis, para poder manejarlo de una forma mucho más práctica. ¿Se escucha bien, Ale? Sí, sí se escucha bien y se ve bien hasta ahora. Muy bien. Algo muy importante, vamos a recalcar todo lo que hemos visto, que parece un poco chino, pero lo vamos a traer un poquito más a la tierra. Bien, en las zonas, en la zona anterior de la mandíbula tenemos hueso clase 1, en la parte anterior. Bien, en la 2 tenemos en la zona anterior del maxilar y en la parte posterior de la mandíbula tenemos clase 2. La clase 3 la vamos a tener en la zona posterior de la parte mandibular. Y la clase 4 habitualmente lo vamos a tener en la zona de la tuberosidad, en la parte más posterior. Bien, esto ya lo conocemos un poco. Recordando un poquito, en la clase, el hueso 2 dijimos que en la parte anterior, bien, y en la parte 4, en la parte posterior, en la zona de la tuberosidad. De uno de la misma manera. Algo muy importante a destacar: cuando vayamos a hacer implantes post-extracción en zona anterior de premolar, de zona de incisivos, hagamos siempre una tomografía, porque necesitamos verificar completamente la indicación, porque la tabla vestibular en zona de incisivos es bastante mínima. Estamos hablando de 2 o 3 milímetros para que nosotros podamos realizar este tratamiento. Bien, de la misma manera, recordando un poco, D1 tenemos en la parte anterior del maxilar, D2 y D3 más hacia la parte posterior. Bien, ahora bien, ¿qué estudios radiográficos debemos pedir? Habitualmente la mayoría utiliza la radiografía panorámica, pero acordémonos que la radiografía panorámica tiene un 40% de distorsión. Bien, tiene una distorsión bastante amplia. Esta distorsión no es bueno tomarlo en cuenta solamente como un estudio, ¿bien? Si es necesario un estudio de mayor precisión, necesitamos ver y realizar tomografías, ¿bien? Las tomografías nos van a pedir observar en 3 planos, un plano axial, coronal y sagital, la cantidad y la calidad de hueso que tenemos en este lugar. Mediante los estudios de software, actualmente podemos llegar a poner ya con una cirugía guiada, bien, podemos llegar a poner ya la cantidad de implantes y la posición de cada uno de estos. Bien, acá podemos observar ya una cirugía guiada antes de la parte quirúrgica, la posición de cada uno, también los diámetros que vamos a realizar y también las que necesitan previamente un levantamiento de seno maxilar. Bien, también nos va a permitir colocar la reposición de cada uno de estos, bien, colocar una posición exacta a nivel de un software donde nosotros vamos a poder trabajar posicionando y también ya nos va guiando si estamos próximos a alguna estructura, a una estructura nerviosa, bien, y también el grado de la inclinación de la parte protésica.
Cuando tenemos todo esto, recordamos que básicamente el sistema de fresado debe ser realizado con abundante irrigación. Bien, lo ideal es hacerlo a baja densidad, trabajando bien, con una manera bastante delicada y teniendo en cuenta todos los detalles de mucha irrigación. Bien, tomando en cuenta siempre, acordémonos que la clásica escuela siempre una fresa antes del diámetro del largo total y siempre verificando que hayamos tenido la misma longitud de trabajo para evitar problemas después en el fresado. Bien, vamos a terminar acá. Vamos a tener algún tiempo de preguntas, ¿sale? Ya. Vamos a esperar preguntas. Hay varios doctores que han enviado saludos. Muy bien. Vamos a tener un tiempo. Y nos hablará sobre la planificación de implantes con software. Eso sí lo vamos a hacer un poco más adelante. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de eso más adelante y vamos a conversar un poco acerca de lo que es la parte de implantología con los softwares y todo eso. Bien. ¿Qué doctores nos están visitando? Te envían saludos el doctor Andrés Torres, el doctor Arturo Miramón Díaz, te envía saludos también, el doctor Lucio Mendoza, el doctor Richard Guarita, desde Potosí, la doctora Liliana Quino. Hay varios doctores que están siguiendo la transmisión. Perfecto. Doctores, gracias a todos por acompañarnos en este tiempo de transmisión. Bien, vamos a saludarles a todos. Bien, hoy queremos tomar en cuenta la importancia en cuanto al manejo de la parte quirúrgica. Bien, las características bien de cada uno de lo que vayamos a realizar. Bien, pero antes de poderlo hablar, Ale, vamos a cerrar con esta parte. Si no tenemos más preguntas, vamos a terminar con la parte de regeneración. La parte de reparación y la parte de reparación y regeneración y cicatrización. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Muy bien. Ahí te envía saludos también el doctor Marco López, desde Cochabamba. La doctora Carolina Cruz Manuel. La doctora María Unstar, desde Cochabamba también. Muy bien, la doctora, un gusto grande. Doctores, hoy vamos a terminar esta parte porque como considero algo muy sobresaliente, para mí personalmente, si bien vamos a hablar después temas más adelante, vamos a tener charlas, conversaciones en cuanto a lo que es la parte de regeneración y todo eso, separación, seno maxilar y todo eso. Algo que quiero terminar hoy con esta charla es algo importante para mí en cuanto a la reparación y la cicatrización de los tejidos. Bien, ¿qué sucede después de que hay este tipo de alteraciones? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Bien, y dentro de la parte del organismo existen los grandes fenómenos en cuanto a la reparación y la regeneración y la cicatrización, que son fenómenos importantes. Ahí lo podemos ver, Ale. Todavía no se está compartiendo. A ver. Bien, ahora sí. Sí, ahora sí. Muy bien, ahora sí. Vamos a terminar, chicos, hoy con esta charla. Bien, voy a terminar con esto y luego vamos a tener
Vamos a tener ya el tiempo de preguntas, pero quiero dejar las bases bien sólidas para ya empezar nuevamente a poder hablar, conversar y todo eso. ¿Se puede ver ahí, Ale? Sí, ahí se ve bien, escucha bien. Bien. En implantología oral, más allá de que es importante la parte quirúrgica, bien, la parte de planificación, siempre es bueno saber qué pasa después, cómo actúan los tejidos, cómo se regeneran, qué es lo que sucede en cada una de estas etapas, bien. Cuando nosotros estamos tranquilos y conocemos cómo vamos a llegarnos a manejar, bien, necesitamos ver el panorama en general de lo que es la parte de tejido, tejido óseo, tejido blando. Básicamente existen dos fenómenos importantes. Uno es la reparación tisular, que va a tomar en cuenta en dos cosas. Primero, la regeneración y la cicatrización. La regeneración consiste en el reemplazo por células de la misma estirpe de un tejido lesionado, mientras que la cicatrización constituye la sustitución de un tejido vivo por tejido conectivo por células distintas a la del tejido original. Bien, va a tener este lapso de proceso. Cuando nosotros producimos algún tipo de injuria, algún tipo de daño dentro de la parte de las células, bien, estas células van a llegar a transformar, van a llegar a formarse nuevamente, bien, algún tipo de nueva forma, se van a acoplar a nueva regeneración posterior a un trauma. Acá podemos observar, nosotros en cirugía hacemos traumas quirúrgicos, bien, pero programados. ¿A qué me refiero con esto? Porque hacemos tratamientos de tipo terapéutico. Acá observamos una lesión hiperplásica grande por una mala adaptación de prótesis. Una vez extirpado el tejido blando, bien, va a quedar una zona donde va a tener que otra vez el cuerpo regenerar nuevamente y cubrir este espacio. Bien, en maxilofacial, en lo que es trauma, existe algo muy importante que se llama las fracturas que suceden, que son las fracturas mandibulares, bien, donde ya hay otro tipo de componente, que es el componente óseo. Este componente óseo se tiene que reposicionar normalmente la zona, bien, para tener un buen tiempo de trabajo posterior al trauma. Esto nosotros en maxilo lo conocemos como fijación y reducción maxilar, bien. Tanto el tejido blando como el tejido duro se tiene que regenerar a través de mediante procesos que nosotros utilizamos las mini placas, bien, atornillando en la zona, bien. En cirugía oral tenemos diferentes tipos de tratamientos, bien, nosotros hacemos la exéresis de una pieza retenida, eliminamos, lo cortamos, hacemos la odontosección, la eliminamos, bien. De la misma manera, todo el daño injúrico tiene que pasar por un cuadro de inflamación, un cuadro de dolor, un cuadro de regeneración para que podamos nuevamente poder trabajar. Bien, en implantología de la misma manera. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros colocamos un implante? ¿Cuánto tiempo es el tiempo ideal del cual nosotros debemos esperar? Bien, ¿cuánto tiempo nosotros podemos tener un tiempo habitual de trabajo y todo eso? Vamos a ir un poquito viendo de la parte clínica cuánto lo podemos hacer, ¿bien? Las etapas más importantes de cicatrización son tres. Primero va a haber una etapa de inflamación, donde va a haber una formación del coágulo, donde el coágulo va a ser cubierto por la parte de sangre, ¿bien? Va a haber una nueva repitalización, donde va a haber una angiogénesis, una proliferación de tejido, ¿bien? Posteriormente va a pasar, esta granulación de tejido se va a empezar a proliferar. En esta segunda etapa va a haber una formación, gran formación de las fibras colágenas que van a producir lograr en un tiempo largo una maduración ósea. Bien, y luego pasa a la tercera etapa, que es una maduración completa, donde tenemos un tejido óseo en buen estado, bien, un tejido óseo bastante compacto, cubierto por tejido conectivo. Esta es una imagen particular que a mí me encantó y me llamó la atención. Esta es en India, los odontólogos en la calle, bien. Es una práctica habitual, uno capaz de, cuando vio las imágenes se enoja y todo, pero son algunas cosas interesantes que capaz uno tendría que conocer,
ver como algo bastante interesante, ¿bien? Habitualmente los estadios de la cicatrización son los siguientes. Estadio primero, se forma inmediatamente un coágulo donde va a haber una migración de células blancas y rojas donde se va a producir un fenómeno que se llama hemostasia. Bien, estadio número 2, donde el tejido de granulación va a ser reemplazado por el coágulo en el cuarto y quinto día, donde se inicia la angiogénesis, bien, a través de la cadena de las células endoteliales y una formación capilar. Bien, estadio número 3, donde el tejido conectivo va a ser reemplazado gradualmente al tejido de granulación en 14 a 16 días y tiene lugar un recubrimiento epitelial completo. Bien, estadio número 4, donde se va a formar la calcificación. Habitualmente ya va a haber un periodo donde a nivel de la periferia del alveolo, estamos hablando más o menos de 7 a 10 días, donde ya se va más o menos a empezar a conformar. El 5, tras a los 4 o 5 semanas, donde va a haber una epitelización completa, bien, del alveolo. Habitualmente el alveolo, la parte blanda, se va a cerrar después de haber hecho una injuria, en 2 semanas tendría que cerrarse. Y la parte ósea cicatriza más o menos a los 4 meses, 3 meses, 4 meses habitualmente, dependiendo el grado. Pero lo ideal son 3 meses a 4. Bien, habitualmente esto es por semanas. Ahora bien, ¿cuánto tiempo cicatriza el alveolo? El alveolo, después de haber realizado la exodoncia, haber hecho todo el tratamiento conservador, la sangre va a empezar a llenarse de la forma de coágulo. Bien, acá observamos un alveolo donde ya la sangre está llenando, está conformando todo lo que es la parte del alveolo. El coágulo sanguíneo, a nivel del tercio más apical del alveolo, comienza a rellenarse con coágulos de sangre y empieza una formación y un llenado del alveolo dentario a nivel de las primeras 24 horas. Bien, el tejido se va a empezar a formar tejido de granulación a nivel de la zona del alveolo, bien, a las 48 hasta 72 horas, donde va a haber una formación, bien, de una gran granulación en la zona y va a haber una gran proliferación de los fibroblastos. Bien. Bien. Después va a haber una gran proliferación epitelial, 96 horas después, donde el epitelio va a empezar a conformar márgenes de tejido blando y va a empezar a proliferar y va a empezar a producirse una gran granulación. Bien, el tejido osteoide, como es un tejido joven, 7 días después, no es un tejido óseo maduro, es un tejido óseo en formación, donde tenemos que tener mucho cuidado en el momento que vayamos a elegir, cuando vayamos a trabajar con la parte de los implantes. Este tejido óseo joven, bien, 21 días después, va a haber un cierre, 3 semanas después va a comenzar una mineralización del tejido osteoide, donde se va a empezar a finalizar, va a haber una capa de epitelización, donde más o menos 20 días después, tras la exodoncia, ya vamos a tener una formación casi iniciándose a completarse la formación. Y 6 semanas después vamos a tener un hueso reticular con trabéculas mucho más conformadas, donde va a haber la herida del tejido blando y donde ya más o menos se ha conformado y se ha cerrado y se ha epitelizado. Bien, acá se va a observar 40 días después el alveolo, 2/3 lleno por hueso inmaduro, y se va a completar recién a través de la 6ª o 8ª semana, donde va a existir un reemplazo de tejido conectivo por tejido fibrilar. Bien, esta formación de hueso maduro a nivel del 4º mes, donde la cortical va a llegar a cubrir el alveolo remanente, se va a producir la reconstrucción alveolar y el reemplazo de hueso inmaduro por hueso maduro. Bien, es importante conocer estas etapas para que nosotros podamos realizar un correcto tratamiento. Bien, estas etapas nos van a permitir desarrollar un buen diagnóstico para que nosotros podamos trabajar correctamente en el momento de la planificación.
Lo ideal es 3 meses a 3 meses y medio después del exodoncia realizar recién el implante después del exodoncia, porque ya tenemos un tejido óseo mucho más formado, ¿bien? Ya antes no, porque como ya hemos visto tenemos tejido reticular. ¿Qué se debe realizar? Hay cosas que en este tiempo se están manejando, que es la famosa shock preservation, la preservación del alveolo mediante sustituto óseo. Podemos llegar a utilizar mediante el uso de membranas de PRF, bien, a través de los que es el sticky bomb, bien, que son maneras que las podemos utilizar a través del plasma, bien. Esta fase va a corresponder a 3 fases importantes, una fase osteofítica, osteoconductiva y osteoadaptativa. La primera, en cuanto hablando un poquito de la parte de regeneración, la fase osteofítica va a durar 1 mes. El implante de superficie rugosa se va a insertar en la médula esponjosa, tanto sea maxilar o mandibular, donde va a haber una respuesta inicial de los fenómenos de coagulación, bien, el cual va a dar al resultado la producción de tejido osteoide sobre la superficie del implante. Bien, acá observamos en estas imágenes cosas muy interesantes. Tenemos la posición del implante después de la cirugía. Bien, 2 horas después de la cirugía, cuando ya existe la migración, la conformación del coágulo, y también tenemos ya la migración de las plaquetas a nivel de esta zona. 4 días después, bien, empieza a formarse ya inicios de la osteointegración. Bien, la parte de tejido conectivo, acordémonos que las fibras colágenas se van a ir acompañando, bien, y el proceso también de integración 1 semana después de la instalación del implante. El proceso de osteointegración 2 semanas después, podemos observar ya hueso reticular a nivel de la zona de la parte apical del implante, bien, y también a nivel de la superficie, ya entrando en contacto con la zona. 2 meses después, ya podemos observar que el hueso se va a ir aposicionando a nivel de la superficie del metal, bien, del implante, que es la parte para que tenga la osteointegración. Y va a haber un aposicionamiento del hueso a nivel de esta superficie. Bien, 2 meses después de la cirugía, ya vemos la posición del plano óseo a la superficie del implante. Bien, y también en la fase osteoadaptativa, después de esto pasa una etapa que dura 4 meses, donde no va a haber ningún aumento ni pérdida de hueso sobre metal a través de cargas funcionales. Siempre se ha dicho de que se debe colocar cargas funcionales a través del 3er mes o provisorios para que tengamos mejor adaptación del implante. Es también válido, lo cual se maneja mucho en muchas escuelas, colocando un provisorio, bien. 4 meses después ya vemos un hueso más destituido, un hueso laminar, mucho más firme, mucho más compacto, bien. Ahora bien, ¿cuánto tiempo después de la cirugía de implante se debe colocar la carga protésica? Yo personalmente aconsejo a partir del 4.º mes, incluso algunos hacen a nivel del 5.º, 6.º. Bien, lo ideal es a nivel del 4.º mes, que ya lo llegamos a tener. También podemos llegar a utilizar a través de fenómenos de regeneración ósea guiada, a través del PRF. Acá observamos una gran pérdida de hueso. Obviamente que cuando hablamos de regeneración ósea, vamos a dar un pantallazo. Acá lo que se hizo fue colocar tejido óseo del paciente, propio del injerto del paciente, mediante la técnica de Curie, bien, y colocando también hueso bovino, obviamente colocando tachuelas, membranas, bien, para cubrir la zona. Se lo dejó durante 1 año largo, se observó buena cantidad de regeneración. Acá se utilizó injertos en bloque y tenemos un buen resultado de la parte regenerativa, bien, que es una zona mucho más grande de poder ganar de tejido. Bien, entre las prácticas habituales que colocamos cuando hay un colapso, cuando hay una pérdida, cuando se observan los implantes, es bueno también tener a mano la parte de regeneración. Todo esto va a permitir una buena vitalidad para la parte de una buena conformación ósea. Bien, de parte mía les saludo cordialmente a todos. Bien,
Gracias a todos los chicos que aún todavía siguen conectándose. Veo que ya hay un par de preguntas. Las vamos a estar respondiendo. Bien, Ale. ¿Estamos sí, ahora? interesante el tema de regeneración ósea. Vimos un pantallazo pequeño de la parte de regeneración, pero posteriormente vamos a mostrar mucho más experiencia, pero quería enfocar a la parte biológica del tratamiento y su importancia. Bien, si tú tienes algunas preguntas, Ale, por favor me las puedes Sí, ir voy a leer diciendo. algunos comentarios. Sí. La doctora Silvia Patiño escribe: gracias Wilson, como siempre espectacular. Saludos desde Cochabamba, de la residencia. La doctora Nancy Choque escribe: Sí, buenas noches, doctor gracias por su invitación. Martínez. Una consulta. En la instalación post-exodoncia, ¿qué me recomienda? ¿Si colocar hueso sintético o dejar que regenere solo? Gracias. Bien, es una buena pregunta. Cuando hablamos de implantes post-extracción, tenemos que tomar en cuenta, primero, un buen diagnóstico tomográfico. Bien, segundo, también verificar si es una zona anterior, si es un incisivo central, lateral. Existe del implante hacia la parte de la pared del vestíbulo. Si el gap es inferior o es de 2 milímetros, no es necesario poner nada, se regenera solo con el coágulo. Pero si hay un gap amplio, sí se tiene que colocar material de relleno. Cuando se habla de implantes post-extracción, tenemos que hablar si el alveolo natural mide 10, el implante debe ser de 13, porque acá estamos hablando de que el principio básico del implante post-extracción es el anclaje primario. O sea, esa distancia se debe anclar a nivel del fondo del alveolo. ¿Bien? Aquí hay otra pregunta del doctor Marcos López. En el caso de falta o pérdida de hueso en el sector antero superior en altura de 8 milímetros, ¿qué regeneración sugiere? Gracias, Marco, por tu pregunta. A ver, bien, si hay pérdida de altura, generalmente lo ideal en un sector anterior, lo ideal es pensar en un injerto en bloque. Bien, estamos hablando de un injerto, puede ser de mentón, puede ser un injerto de ángulo de mandíbula, bien, y atornillado con, obviamente, con tornillos de fijación. Dependiendo la cantidad de, si hay 8 de pérdida es bastante, entonces tenemos que hablar de un injerto. Si tuviésemos mayor cantidad, podemos aventurarnos a colocar la técnica en carpa, que son 2 tornillos, y fijar y encima poner el biomaterial. Bien, pero en este caso lo ideal es poner injertos en bloque, ya sea de mandíbula o sea de rama ascendente. Bien, acá no hay mucho que hablar. Bien, obviamente que cuando vayamos a colocar los injertos en bloque, debemos de cuidar completamente la parte armónica, o sea, de que el tejido blando no tiene que crear ningún colapso. Lo ideal es cubrirlo con membranas de PRF o membranas que no sean reabsorbidas y que duren en el tiempo, utilizando también 50-50, 50 de hueso extraído del paciente y 50 de hueso autólogo. Otra pregunta, el doctor Ángel Siles pregunta: doctor, cuando no es suficiente el tejido blando en el sector anterior por colocación del injerto óseo en bloque, ¿qué lugar usted referiría para la donación? A mí personalmente, Ángel, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. A mí personalmente me gusta el injerto trabajo con las dos, pero personalmente me gusta más. Si voy a hacer una técnica de Curie, voy a tener que regenerar una gran cantidad de injerto en bloque. A mí personalmente me gusta la rama ascendente porque es de fácil acceso, aunque no parece, y evita mejor postoperatorio del paciente. Bien, se puede llegar a trabajar. Y para la parte anterior,
cuando hay colapso de dientes, de pérdida ósea de tabla vestibular, incisivos, etcétera, me gusta más la parte del mentón. Me gusta sacar una parte y pues de posicionarla. Bien, de ese lugar, obviamente, me gusta también darle mucho vuelo al colgajo para que no tenga ningún inconveniente en el momento de la reposición. Acá sí tenemos que tomar en cuenta un gran detalle. El éxito del injerto va a ser que esté completamente cerrada la zona donde nosotros vayamos a trabajar. O sea, el tejido blando tiene que estar completamente cubierto, no puede haber ningún lugar donde se escape. Bien, y siempre podemos llegar a utilizar membranas no reabsorbibles. Algunos utilizan mallas, lo cual a mí no me gusta porque es complicado después retirar las mallas. Se puede trabajar con membranas de colágeno no reabsorbibles encima de membranas de PRF tranquilamente. Y esto obviamente para poder darle función al implante estamos hablando de 1 año, 8 meses largos. Otra pregunta de la doctora Carolina Grunewald. Doctor, ¿a cuántos milímetros de falta o pérdida de hueso debo tomar para hacer el levantamiento de seno? Carolina, gracias por tu pregunta. Bien, y también a los doctores, si tienen alguna duda, con gusto lo vamos a tratar de responder las preguntas. Bien, bien. Para el levantamiento de seno, acordémonos de que antiguamente se conocía como 10 milímetros. Bien, 10 milímetros se conocía que era un implante corto. Actualmente, si el seno tiene 8.5, tranquilamente podemos ingresar con un implante. Bien, con un implante de 8.5. Para hacer un levantamiento de ventana lateral, lo ideal es por debajo de los 5. Si son 6, hay que hacer levantamiento de seno. Acá se puede llegar a colocar membranas. Bien, estas membranas son las membranas de PRF sin utilizar biomaterial, que andan muy bien, pero si son inferiores a 5, 4, tenemos que hablar ya de un levantamiento de seno seguro. Pero si tenemos un parámetro de 9, de 8, tranquilamente podemos trabajar con implante. Incluso si el paciente no quiere, se puede tiempo ha lanzado un boom, que no lo vamos a decir cuál, que todos lo conocen, que ya ha lanzado implantes cortos, pero personalmente no los he utilizado, ¿bien? No los he utilizado. Se pueden llegar a utilizar implantes cortos, pero a mí, personalmente, cuando tengo la altura de 6, sí hago levantamiento de seno. 4, 5, también. Obviamente, sí, en este caso se puede instalar el implante en ese mismo momento, pero también para poder dar función protésica o carga protésica tenemos que dejarlo 6 meses, 8 meses largos antes de poderlo cargar. El doctor Marcos López nos escribe. Muchas gracias, doctor Wilson. No, de nada, Marquito. Doctor Ángel Siles, igual. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta del doctor Arturo Paco. Buenas noches. En una pieza dental con proceso periapical, ¿sugiere realizar una post-extracción o realizarlo en 2 etapas? Gracias. Esta es una linda pregunta. Gracias por tu pregunta, Arturo. Personalmente, soy de la escuela que no me gusta trabajar en lugar sucio, o sea, en lugar con contaminación. Si el proceso es muy grande y tengamos que sacar un quiste, estamos hablando superior a 5, ¿no? Cuando hablo de quistes, no un granuloma pequeño. Si prefiero hacerlo en un segundo tiempo quirúrgico porque se puede llegar a contaminar. Incluso si nosotros llegamos a utilizar algún tipo, como ya había hablado en varias charlas, utilizar tetraciclina, curetear bien, limpiar bien, es complicado. Es mejor realizarlo en un segundo tiempo quirúrgico cuando no tengamos ningún tipo de proceso. Si la pieza dentaria no presenta ningún proceso, tranquilamente podemos ir por el implante post-extracción. No hay ningún inconveniente, ¿bien? Pero en mi caso particular, si hay un proceso apical crónico, limpio bien y espero un segundo tiempo quirúrgico. Bien.
La doctora Nancy Choque nos escribe, excelente charla, doctor Martínez, saludos desde La Paz. Gracias, doctora Nancy. Saludos también para usted. El doctor Ángel Siles nos pregunta, en caso de levantamiento de seno, ¿usted qué técnica sugiere? ¿La traumática o abierta o la cerrada? A mí, Ángel, gracias por tu pregunta. A mí personalmente, y Ale, vos lo sabés, me gusta mucho la ventana lateral. Yo soy más práctico, me gusta mucho la ventana lateral porque la puedo ver. Si bien la técnica a cielo cerrado se trabaja bien a nivel del alveolo, pero a mí me gusta ver mucho más porque puedo trabajar en esta zona en visión directa. A mí personalmente me gusta más la técnica abierta, utilizando ventana lateral. La doctora Carolina Grunewald, muchas gracias, doctor. El doctor Andrés Torres pregunta, doctor, ¿qué opina de los implantes de carga inmediata y en qué casos está indicado? Gracias, doctor. Gracias por tu pregunta, Andrés. Bien, un gusto saludarte también. Bueno, carga inmediata es una gran, los famosos Alon 6, Alon 4, están buenos, la verdad están muy buenos. Ya los he empezado a utilizar, a mí personalmente me gusta y también junto con el doctor Manuel en la residencia en Bolivia, en Cochabamba, hicimos varias experiencias ya en Cochabamba, acá en Argentina, hicimos mucho con carga de los Alon 4, pero hay un detalle muy importante que he tomado en cuenta y he aprendido también de un colega español que me ha pasado muy buena data, de que se puede hacer de forma diferida, no cargarlos ese mismo momento, esperar 2 días aunque sea y luego rehabilitar la parte protésica. Sí está bueno realizarlo, pero también hay que saber seleccionar el paciente. Seleccionar el paciente quiero decir que se tome en cuenta el tipo de rehabilitación. Habitualmente, acordémonos, a mí personalmente las prótesis híbridas no me gustan, prefiero las sobredentaduras con ataches. Bien, si voy a pensar en una carga, bien, prefiero utilizar una sobredentadura, no me gustan porque lamentablemente me ha pasado como experiencia en varios casos, es para un paciente muy especial y que tenga mucho cuidado de la parte de implantología, o sea, que sea muy cuidadoso con la parte de la limpieza, y es un problema las híbridas. Mientras que las sobredentaduras quedan muy bien, quedan bien adaptadas y son para largo plazo y aparte se las puede controlar. Bien, sí, hay un detalle importante cuando se hace carga inmediata, deben dejarse 2 milímetros por debajo. Bien, lo ideal es utilizar hexágonos externos. A mí me gusta más trabajar con externos cuando hago carga inmediata. Y también no sé, en cualquiera de los dos casos se puede realizar, pero hay que identificar bien al paciente, planificar la parte de oclusión principalmente bien y realizar sobre moldes preoperatorios antes de poder realizar la parte de la práctica. Y deben estar bien distribuidos. Los implantes tienen que estar muy bien distribuidos para evitar sobreexceso de carga en la zona donde se vaya a implantar. La doctora Ingrid Cintia Paco nos escribe, doctor, ¿qué marca e industria de implantes recomienda? Eso es como un auto. Sí. Personalmente no les podría decir qué implante es bueno o qué implante es malo. Sí estoy convencido de que hay que ir sobre la estadística, ¿bien? Todos los implantes se pueden llegar a utilizar, bien, todos están hechos de titanio, pero sí elijamos el que sea más práctico. No podría decirle, doctora Cintia, quien no podría decir cuál es el mejor o cuál es el peor, porque se utilizan, yo personalmente en mi práctica privada utilizo varias marcas, porque lo adecuo según el caso. Y esto sí soy muy enfático, nunca me casé con un implante, con una marca. Sí utilicé algunas otras alternativas en diferentes marcas, que lo cual no encontraba en una. La mejor marca de implantes
sí la conozco, se llama titanio. Es la única que conozco. No hay otra. El titanio es lo mejor que existe. Sí. Esas son todas las preguntas y todos los comentarios. Agradecerte, Wilson, por la charla, por los tips que nos has compartido. Estaba muy interesante los dos temas. Estamos casi a ¿Me punto de escuchas? cerrar. Se corta Gracias un a poco. todos. Les agradecemos. Si vamos a tener, creo, un tiempo más, vamos a esperar 2 minutos más y creo que vamos a estar ya casi culminando la sesión de hoy. Sí, ahí nos ha llegado otra pregunta. Te la leo. Creo que ya hay varias. Con gusto, sí. doctores. Si tienen algunas preguntas, con gusto vamos a tratar de responderlas. El doctor Ángel Siles pregunta, para la colocación de implantes en sector posterior inferior con altura de huesos 7 milímetros, ¿se podría realizar lateralización del dentario inferior? Es una técnica bastante compleja. Ángel, ¿qué tal? Te saludo otra vez. Es una técnica muy compleja, la técnica de lateralización, y siempre trae complicaciones de parestesia posterior hasta tratamientos de un año largo. Es realizar injertos en bloque o hacer técnica en carpa para evitar este problema. Si son 7, hay implantes que se pueden utilizar de 6. No creo que haya tanto problema de poder trabajar con eso. O si falta altura, pensar en realizar injertos para evitar de tocar tanto el nervio, porque tendríamos que abrir un lecho muy amplio, lo cual se corresponde. No corresponde tanto. Creo que hay implantes de 6 en algunas empresas, me parece, incluso en algunos de 4, pero es mucho de 4. Yo personalmente lo mínimo que utilizo son 6, no utilizo tan cortitos. Aquí hay otra pregunta de la doctora Silvia Patiño. Si existe procesos en una pieza, ¿se puede colocar un implante inmediato o qué recomienda? Como ya habíamos dicho hace rato, bien, generalmente si el proceso es amplio, estoy hablando de un proceso apical crónico amplio, no. Primero se regenera y se espera. Si el proceso es mínimo, se curetea bien y es un granuloma, podemos pensarlo. Lo ideal es que la zona donde vayamos a trabajar no tenga ningún proceso de infección, lo cual va a ser complicado, no va a estar de acuerdo a lo que se está manejando, no es tan correcto trabajar en una zona que está infectada. Y es el doctor Ángel Siles, o colocación de un implante corto de 6, es continuación de su pregunta, de su respuesta. Sí. Habitualmente no tuve los implantes cortitos, no los utilicé. Sí utilicé implantes de 6 en diferentes marcas, bien, pero a veces es mejor trabajar de la forma más sencilla a la parte menos compleja, siempre buscando la formación buena del paciente para no producir tanto daño. Creo que un implante de 6 incluso ahora se está utilizando bastante. Creo que los de 10 ya son largos. Los de 13 se utilizan solamente por extracción. No creo que ya casi nadie ponga un implante de 13 en una zona de no huesos. De 11.5, 10, que son los habituales que llegamos a poner. Nos escribe el doctor Andrés Torres. Excelente, doctor Wilson. Para mí es un ejemplo a seguir. Gracias. Un saludo cordial, doctor Andrés. Un gusto también saludarlo. Bien. El doctor Ángel Siles. Gracias, doctor Wilson. Un abrazo desde La Llacta. Un cordial saludo, mi querido doctor. También le mando un cordial saludo acá desde Buenos Aires. Bueno, vale, vamos cerrando. Gracias por este tiempo. Gracias, doctores, por sacarse un poquito de tiempo. Y 1000 disculpas, porque tuvimos un tema con el internet, con la señal. A veces se complica. Y gracias a todos. Próximamente vamos a estar
dando un poco más de charlas, un poco más, nos vamos a tomar el tiempo, bien, para poder un poco conversar, ver un poco más de la parte de implantología, cirugía, cosas que van de la mano. Siempre digo esto para terminar. La implantología tiene una base firme en cirugía bucal, oral, dentomaxilar en sus países, bien como se le llame. Debe tener un principio básico que es la cirugía. Si no tiene ese principio bien aceptado, no se puede saltar directamente implantología. Siempre hay que ir por la A hasta la Z. Después de ahí podemos hablar seno maxilar, regeneración, injertos, etcétera. Pero tenemos que tener una firme base de la parte quirúrgica, ¿bien? Les agradezco, chicos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Nuevamente vamos a estar conversando, a todos los que se conectaron de los diferentes países también. Gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos. Chicos, con gusto, si hay algunas preguntas que lo vamos a responder. Este tiempo lo hicimos la charla por acá y posteriormente vamos a estar también sacando en la página mía la siguiente conversación que vamos a tener, creo que en 7 días vamos a estar conversando, o en 3 días. Perdón, el miércoles vamos a estar conversando con el doctor Guillermo de Paraguay, por Instagram, en Instagram mío, donde vamos a estar hablando un poco acerca de caninos retenidos, supernumerarios. Bien, después les vamos a pasar el link en la página mía. Les invitamos también a todos los que puedan acompañarnos. Vamos a tener un mix de casos clínicos. Ya no vamos a ir tanto ahora a la parte teórica, sino vamos a mostrar un poco de nuestro trabajo. Muchas gracias a todos y un cordial saludo a todos y muchas bendiciones. Saludos cordiales. Gracias a todos. Gracias igual a ti, Wilson, por aceptar nuestra invitación y gracias por estar en esta transmisión. Esperamos que en otra oportunidad toquemos un tema nuevo. Muy bien. Gracias, chicos. Nos vemos. Chao, chao y saludos a todos.